Sí, mi nombre es Karen Pérez Morales, soy de México, trabajo en un deli preparando comida y pues hago la preparación de todo el alimento que se vende, como preparar las ensaladas, preparar el pollo para hacer los sándwiches, preparar todo lo que se hace para, como decir, los condimentos para el día siguiente y todo lo que se hace de preparación en un deli, que es ¿cómo se le llama? Un deli grill, un grill deli. Bueno, en mi tiempo libre me gusta como, creo yo que muchas personas que nos gusta salir a las tiendas, salir a caminar, salir a tomarse un trago socialmente, estar en la casa con mis amigos o amigas que conozco, allegados y gente que me conocen, gente de mi comunidad también me encanta pasármela con la gente de mi comunidad. Bueno, el día que tomé la decisión de ser una mujer trans, porque toda mi vida ha sido como que quería yo eso, me gustaban los vestidos, me gustaba sentirme mujer. Y el día que tomé la decisión de empezar a tomar hormonas y empecé a perder la vergüenza ante el público, pues es algo que me recuerda todavía y que lo siento todavía cuando me acuerdo. Y es en el momento en que yo quisiera estar siempre como ahí hecha una mujer y realizarme cada día más, cada vez más. Eso me hace sentir bien. Una anécdota que te haya marcado la vida trans. Bueno, cuando yo fui niña, que fui violada, que fue pues algo que yo lo sentía, que yo sentía que era como, me quería actuar como una niña, pero no era que yo quisiera sexo, no era cosa que yo quisiera como algo así, ¿no? En ese momento no pasaba cosas por mi vida o en mi mente como sexuales, sino simplemente era como el hacer el movimiento, sentirme como una niña, pero nada que ver con eso. Y yo tuve esa pesadilla en la edad de unos 7 8 años y es algo malo que también lo recuerdo que me hiere, pero pues son cosas que pasan y a muchas personas quizás les habrá pasado, creo que no soy la única. ¿Qué tan difícil es vivir la vida diaria luchando con los prejuicios? Es difícil, es muy difícil en mi caso porque yo trabajo todavía como un chico gay, entonces en mi trabajo pues yo no este, no he dicho abiertamente, o sea, mis patrones lo saben, pero no los demás, porque yo no se los he dicho, a lo mejor lo saben por medio de boca de otra persona, pero no por mí, porque yo en mi trabajo voy y simplemente hago mi trabajo para que no me jodan, para que no me vacilen, como decimos nosotros a veces, porque a veces con tratar de llevarse de esa forma son muy pesados los compañeros de trabajo y te empiezan a querer decir cosas que uno no quiere escuchar o te quieren decir cosas en el momento que tú no quieres oír. Entonces, no, yo me gusta que me digan, me gusta que me vacilen, pero cuando yo ando en gustos, ¿no? Cuando yo salgo por ahí, si alguien me echa un tiro, pues yo lo agradezco, yo hasta le digo gracias, pero en mi trabajo no, yo en mi trabajo trato de concentrarme solo en mi trabajo y no me gustaría en mi trabajo estar vacilando. Es lo difícil porque no he tomado la decisión de vivir todas las 24 horas. Yo salgo de mi trabajo y yo soy una nena. Pero yo en mi trabajo yo voy y concentrada solamente en el trabajo y me toca hacer trabajos pesados como, bueno, todo lo que hace un chico, ¿no? Tengo mis horas de hacer preparación, pero también me toca como jalar basura, a veces jalar cajas pesadas, hacer cosas que normalmente hace un chico, como todo normal que es así. Entonces, no es que trabaje como mujer transexual y que ya haga las cosas que una mujer hace. Lógicamente que hoy en día pues hay mujeres que trabajan en construcción, que trabajan duras, pero también es decisión de ellas que ya se van a construcción, porque yo hace mucho tiempo trabajé también en construcción y yo por querer ser mujer dejé de trabajar en construcción para no hacer tantas cosas pesadas. Pero ahora creo que los papeles cambiaron. Las mujeres se van a construcción y nosotras queremos ir a la sombra. Pero igual me toca trabajar pesado. Y eso es algo que es difícil, porque a veces digo, quiero cambiar de trabajo, pero no me decido porque pues hay un sueldo que me sostiene, que no es mucho, pero me sostiene tranquilamente. Y es también parte de que me hace sentir bien. A la vez bien y a la vez mal. Sí, porque hay gente que me dice, bueno, por ejemplo esto, muchos amigos o amigas que quizás no entienden lo que yo quiero explicar o quizás ven y dicen, pero ¿qué te falta? ¿Por qué no lo haces?
Pero imagínate yo como chica trans, voy con mis senos bien puestos y todo, y te ponen a jalar basura, te ponen a jalar cajas. O sea, no vas a andar cargando del basement para arriba dos, tres cajas y vas ahí con tus senos grandotes. Sí, hay chicas que lo hacen, yo no he dicho que no, pero la cuestión es que eso es lo que yo no quiero hacer. O sea, quiero hacer otro trabajo, cambiar. Pero no me he decidido cambiar, entonces me mantengo en el trabajo, pero sí voy como un chico. Entonces así no me importa, como chico, pues no me importa, yo tengo que jalar las cajas, jalo las cajas, tengo que sacar basura, jalo la basura, igual. Entonces es como un frío y caliente que a veces, ¿no? Me gusta el sueldo, me gusta el tiempo que trabajo, o sea, el horario, pero a la vez no me gusta trabajar tan como pesado y siendo como nena, o sea. Bueno, sí, es un punto muy importante. Las chicas hacen todo esto y se merecen un aplauso, de verdad, porque yo he visto los cambios, ha habido cambios donde se nos respeta más, hay más posibilidades. Pienso que en un futuro pueda haber más cambios favorables para nosotras y así poder ser más, más libres de poder hacer lo que queremos y de trabajar donde queremos, que se abran más puertas para trabajos, más puertas para poder encontrar una vida más fácil y ser felices. Entonces sí, veo que hay cambios y la verdad me entusiasma mucho. Quiero que esto siga. Si le pudieras hablar a las futuras generaciones, ¿qué les dirías? Pues que en realidad están naciendo en un tiempos de suerte. Porque yo veo los videos y he estado en algunas reuniones donde hablan que las chicas de hace más tiempos atrás pues eran tiempos más duros donde la policía incluso era más dura. Yo en mi caso pues no me ha tocado ser arrestada ni me ha tocado ser este no hago cosas quizás que algunas otras tienen que hacer por alguna X razón, pero sí he escuchado que la policía era más dura antes. Ahora pues creo yo que no es tan dura. Entonces, gracias a la lucha de todas las personas que luchan por nuestros derechos y sí, se merecen un aplauso. A mi parte sí. Sí. Ok. ¿Qué le dirías a la gente que es transfóbica y homosexual? Pues que deberían abrir su mente, que deberían de entender que uno no puede ser como el otro quiere. Que por ejemplo, si yo pudiera decir, si yo pudiera tener enfrente de mí un transfóbico, le diría un ejemplo tan sencillo. No me gusta la camisa que traes y ponte una blusa como la mía porque te va a quedar bonita. Eso no puede ser porque él no le va a gustar, él no se va a sentir bien, él no se va a sentir cómodo, él no se va a sentir eh, cómodo más que nada. Entonces, una persona no le puede decir a la otra cómo tiene que ser. Uno no puede decirle a otra persona qué se tiene que poner o qué es lo que tiene que hacer. Si lo que te gusta es lo que te gusta, eso es lo que tienes que hacer para hacer libertad, para tener libertad. Porque si tú le dices a la otra persona lo que quieres que ella haga, entonces tú no tienes la libertad.